Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar a 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide por ti vasijas prestadas de todas sus vecinas, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú, tus hijos, y echan todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite, paga a tu acreedor, y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra. Creemos que tu palabra es bendita, y gracias porque tú eres bueno y eres generoso, y podemos confiar en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estaba mirando yo este capítulo 4 de Segunda de Reyes, y realmente lo que yo decía, casi este capítulo 4, 5, 6 y 7 casi podía ser como una, ¿cómo podría ser? Como un momento para la iglesia de motivación a fe, a creer, ¿no? Un momento para que la iglesia, podríamos decir, ejercite su fe, así como cuando va al gimnasio alguien y se ejercita y va haciendo músculo, ¿cierto? O cuando alguien hace carreras maratónicas, empieza a correr 100 metros, 200, 300, y ejercitándose poco a poco para una meta, algo que tiene, ¿no? Entonces, de esta manera yo pensaba que de alguna manera estos capítulos que estamos leyendo es como una ejercitación de nuestra fe, de ejercitar nuestra fe. Porque la misma palabra dice que la fe viene por el oír, ¿cierto? Y dice que viene por el oír la palabra ¿de qué? De Dios. O sea que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Puede decirme muchas cosas. Puedo tener un altero de libros. Puedo escuchar muchos libros, cuentos misioneros, revistas misioneros, libros de personas. Pero realmente aquí me dice que la fe se ejercita, o mi fe crece por el oír. Dice que la palabra del Señor, la palabra de Jesús, las palabras de Jehová de los ejércitos. Eso me ayuda, dice, a que mi fe se ejercite, a que crezca mi fe, ¿no? Entonces, bueno, cuando estás falto de fe, empiezas a leer los milagros de Jesús. Cómo el Señor hizo el milagro de cuando convirtió el agua en vino. Y luego empiezas a leerlo y te adentras en la palabra y le crees a Jesús que Él tiene poder para eso y mucho más. Cuando entras en la palabra y ves cómo Él sanó a aquel paralítico, ¿verdad? Que no podías entrar al estanque porque otros le ganaban la oportunidad. Pero cuando Jesús se acercó y miró a ese paralítico y le dijo: ¿Qué pasa contigo? Y él dice: es que yo quisiera ser sano, pero no hay quien me meta ahí. Y el Señor le dice: ¿quieres ser sano? Y el Señor dice: ¿qué?
lo sanó. Y cuando lees eso, entonces tu fe debe crecer, que no es suficiente solo para sanar a un paralítico, sino puede sanar a un cojo, a un ciego, a un leproso, a un minusválido, a alguien a cualquier persona, porque Él es el Dios de poder, Él es el Cristo de poder. Amén. Y cuando vas a través de la Biblia y ves todos los milagros de Jesús, como aquella vez que no tenía nada que comer y solamente unos cuantos panes y unos cuantos peces, y entonces ordenó repartir esos cuantos panes y esos cuantos peces, y se hizo el milagro. Y se alimentaron 5,000, luego en otro 4,000 personas más. Y cuando ves todo eso, entonces tu fe tiene que crecer, que Él es suficiente. ¿Amén? Que Él es poderoso, que Él puede hacerlo, lo imposible, Él lo puede hacer. Así sea muy poco en mis manos, así sea una pequeña cantidad en mis manos, así sea cualquier cosa en mis manos, pero en la mano del Señor es multiplicado. Aún mi fe, aunque mi fe fue tan poca, pero poniéndole en el Señor, en el Dios de poder, es multiplicado mi fe. Un momento, a través de las escrituras, de cómo ejercitar nuestra fe y creer a ese Dios que hace ¿qué? Milagros. Amén. Cuando yo estaba de pastor en México, y a la vez estábamos en la escuela de misiones ahí en Boca del Río, me acuerdo que realmente enviaron a unos misioneros que eran mi hermano Tomás y John Cano de California, allá al campo pesquero, que se encargaran de la escuela de ministerio o la escuela de misiones. Y estuvieron ellos ahí cuando llegaron por primera vez, ¿no? Y pasaron 1 año, 2 años, 3 años ahí aislados, porque ese es un lugar aislado, ¿no? Y pues, me imagino que fue difícil para ellos, porque tener todas las cosas aquí en California, dejar sus negocios y todo, luego irse a encargar de la escuela de misiones ahí, de la escuela bíblica, a 100 metros del mar, con los pescadores, en lo más, algo rústico ahí estaban ellos, ahí estuvieron. Y un día fue a visitarme Tomás a mi iglesia. Y me dice, Genaro, ¿qué pasó? ¿Cómo te vaya? Mira, Genaro, cuando yo estaba en Estados Unidos, dice, no oraba casi. Porque querías comprar algo y sacabas la visa. Querías cualquier cosa y sacabas la visa. Un carro, querías comer, comida, algo, una ropa, algo, sacabas tu visa y no tenías que orar, nomás pasabas la visa. Pero aquí Genaro me dice, ¿sabes qué? Sí tenemos que orar, dice. No hay internet, no hay comida, dice. No hay nada, así de que aquí dice, para todo, dice, tenemos que orar. Para comer, tenemos que orar. Para tener recursos, tenemos que orar. Para tener salud, porque no es medicina de doctor para doctor, tenemos que orar, ¿no? Y bueno, eso es lo que ellos aprendieron, ¿no? Porque realmente llega un momento en que tenemos que confiar de Dios, saber que Él puede sostenernos. Llega un momento en que hacemos nuestra parte, nuestro esfuerzo, pero llega un momento en que tenemos que confiar completamente en el Señor, que Él tiene el control y no solo que tiene el poder, sino que tiene el poder para hacer milagros aún. Amén. Y que yo tengo que creer en ese Dios de poder. Amén. Así que en este capítulo 4 podemos mirar eso, que Dios sigue haciendo milagros. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿no? Y cuando ves el Nuevo Testamento, ves a Cristo haciendo milagros, sanando, tocando, restaurando, incluso dando vida, resucitando. Y cuando ves el Antiguo Testamento, ves los hombres de Dios imponiendo manos por los enfermos, ves a los hombres de Dios imponiendo manos sobre los que estaban muertos, ves a los hombres de Dios incluso diciéndole a los huesos que cobren carne, que se incorporen y que empiecen a caminar. Ves incluso personas que estaban desahuciadas y ves a los siervos de Dios, a los profetas, orando, creyéndole a Dios, que Él es el Dios que hace ¿qué? Milagros. A veces pasa en nuestras iglesias, a veces pasa esto, ¿no? La cosa es de que nosotros yo creo perfectamente en los milagros. Yo sé que Él es Dios de poder. Amén. De hecho, soy un milagro. Al estar aquí es un milagro del Señor, ¿no? Pero a veces como les enseñamos tanto a la iglesia de que creemos en los milagros, pero no creemos en esa clase de milagros ¿cómo le diré? Sensacionalistas, ¿me explico?
Eso de que te agarras a tirar pañuelos o a tirar... Eso no es de Dios. Primero, porque cuando ves a Jesús, no lo ves obrando así, llamando la atención a las cámaras. Él ponía las manos por los enfermos y le decía, vete y no se lo digas ¿quién? A nadie, o sea... No era para llamar la atención. Entonces, como a veces enseñamos esto, de que creemos en los milagros, pero que no somos sensacionalistas, ni tratamos de ser, ¿cómo se llama?, populistas, ni tratamos de robarle la gloria al Señor, nada de la gloria del Señor, no tratamos de eso, ni queremos enseñar eso. Entonces, muchas iglesias, de nuestras iglesias, Capillas Calvario, a veces piensan de que somos muy pasivos en creer en esto, pero no. Realmente creemos que Él es el Dios de poder, que Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que Él sigue sanando, sigue restaurando, incluso sigue restaurando, sigue resucitando personas a quien Él quiere. Y como Él quiere obrar, ¿de acuerdo a qué? A su voluntad, no a la nuestra. Entonces, de acuerdo a eso, muchos se han vuelto como flojos en esto, ¿verdad? Y no creen que Dios puede hacer cosas, pero Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él sigue sanando, sigue salvando, sigue restaurando, sigue obrando. El Espíritu Santo sigue trabajando aún ahora. Y va a seguir trabajando hasta que ese momento en que la iglesia sea levantada al cielo. Amén. Entonces, de alguna manera es para que ejercites tu fe, para que le creas al Señor, para que sepas que realmente Dios es un Dios de milagros. Y que al oír los milagros de las Escrituras, nuestra fe aumente. Porque la fe viene por el oír, y por el oír dice que la palabra del Señor. Amén. Por lo que dice su palabra. Y yo creo que aquí hay, lo que miramos aquí en este capítulo 4, es precisamente, es la provisión del aceite milagroso. El milagro del Señor, de la provisión de ese aceite milagroso. Y ahí mismo miramos también la resurrección del hijo de una mujer que era importante. También miramos la alimentación milagrosa de los hijos de los profetas. Y hay más, el milagro de general Naamán. Y sigues caminando a través de reyes, mirando la vida de Eliseo, los prodigios, y ves cómo Dios está con él haciendo ¿qué? Milagros. Y algo muy natural, Dios obrando, haciendo milagros en las personas. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos, ¿por qué? Por siervos. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija, dice ¿qué? De aceite. El aceite de la viuda. La provisión del aceite para esta mujer viuda. Dice que una mujer viuda pidió la ayuda de Eliseo, del Señor. Una viuda está pidiendo la ayuda a Eliseo. No sé por qué situaciones moriría su esposo, pero ella quedó viuda y estaba en una grande necesidad. Porque dice que había venido el acreedor y se había venido al acreedor para llevarse a sus hijos como esclavos, ¿verdad? Porque tal vez murió el esposo y dejó una deuda pendiente. Y cuando quedaba una deuda pendiente, venía el acreedor y se llevaba lo que hubiera para reparar esa deuda que se tenía, ¿no? Así que se llevó a los hijos y los tenía trabajando ahí hasta que se pagara la deuda o hasta que se llegara el tiempo del jubileo. ¿Se acuerdan? El tiempo que se tenía que dejar ir libre a los esclavos. Y como quiera que sea, a lo mejor había esa deuda, murió el marido y se quedó ella con esa deuda. Viene el acreedor y se lleva a los hijos. Y ella está quebrantada, está triste. Ahora miramos otra cosa también. Esta mujer le dijo, ¿sabes qué, profeta? Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Acuérdate que mi marido era un hombre, un siervo, dice ¿qué? De Dios, que amaba realmente al Señor. Pero ahora ¿qué? Ha muerto.
Y hay una gran deuda y ahora el acreedor se quiere llevar a nuestros hijos como esclavos. Necesito que me ayudes. Realmente, en otras palabras, yo necesito un milagro del Señor. Mi suegra era una persona muy temerosa del Señor. Y era el brazo derecho del pastor Seferino. Y bueno, jamás sabe cómo amaban a pastor Seferino, a mi suegro y mi suegro. O sea, un respeto, una amistad que se tenían tremenda, ¿no? Y realmente cuando el predicador oraba, pastor Seferino, mi suegro no hacía otra cosa nomás que orar hasta que terminara el servicio del pastor. Y siempre hacía eso, era su trabajo. Y estaban ligados, tal vez como David y, ¿quién era? Jonathan, ¿no? Y yo les pensaba, decía, bueno, Señor, si tú nos hubiera dejado con Reyes un tiempo más, seguro que estuviera ayudándome aquí, ¿no? Sería un brazo derecho tremendo, una ayuda tremenda. Pero a veces digo, pero bueno, no sé, Señor, tú por qué lo tomaste a él y te lo llevaste, ¿no? Y a veces pienso en esta persona también, esta mujer dice, acuérdate que mi esposo, tú sabes, profeta, que él era un siervo, dice, ¿qué? Del Señor, era un siervo del Señor. Y a veces pensamos que por ser siervo del Señor, hijo de Dios o cristiano, no te van a pasar ciertas cosas, ¿no? La gente dice, bueno, ¿y por qué si eres pastor y te dio coronavirus? Supone que no te viera, ni que fuera Superman, ¿no? o estás pasando una situación económica difícil. Se supone que eres pastor o eres hijo de Dios. ¿Por qué estás pasando por esa situación difícil, no? O si muere alguien, un pastor dice, ay, ¿por qué se murió? ¿Qué no era pastor? Amén. Bueno, realmente, no importa lo que sea o lo que suceda, el Señor está de nuestra parte. Aunque venga una situación económica difícil, aunque venga una enfermedad, ahí nos dice el Salmo, aunque ande en valle, en sombra de muerte, no temeré porque tú estarás, ¿qué? Conmigo, ¿no? Aunque fuera el fin de mi existencia aquí en la tierra, no temeré porque el Señor está conmigo, ¿sí? El apóstol Pablo realmente nos aclaró eso cuando dijo, el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, dijo, y morir para mí es, ¿qué? Es ganancia, ¿no? Así que el apóstol Pablo dice, no sé si irme con el Señor o quedarme aquí. Me gustaría quedarme aquí para seguir plantando iglesias y trabajar para el ministerio, pero también a la vez, yo sé que es mejor estar, dice, ¿con quién? Con el Señor. Así que tengo este dilema, esta lucha, o permanecer aquí para servir al Señor, o irme con el Señor, que para mí es lo mejor, porque para mí el morir es Cristo, es ganancia, ¿no? Así que cualquiera que sea, hermanos, nosotros estamos seguros en quién, en Cristo Jesús. Ya sea que vivamos o que moramos, ¿somos de quién? Del Señor. Amén. Así de que tu siervo, dice la mujer, acuérdate que tu siervo era también un siervo, dice que mi marido era también un siervo del Señor, era un hombre temeroso del Señor. Sin embargo, ahora él estaba ¿con quién? Con el Señor, había partido con el Señor. Dice, ahora ha venido el acreedor para tomar a mis dos hijos como esclavos. Ahora los hijos iban a trabajar como esclavos para pagar la deuda. Si un familiar no podía pagar la deuda, así de que se llevaba a quien fuera o las propiedades para que la deuda fuera pagada. Y después iban a ser libres, tal vez en el tiempo de jubileo que se dejaban libres los esclavos. Pero mientras iban a ser de alguna manera como llevados como esclavos a trabajar para pagar esa deuda. Es un cuadro muy triste, ¿no? Profeta, ayúdame. Tengo un grave problema. Mi marido ha muerto. Ha quedado una deuda y ahora el acreedor viene por mis hijos para tomarlos como esclavos. Eliseo dice, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Tu siervo ninguna cosa tiene en casa. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Ahora hay una cosa muy interesante aquí. El amigo había muerto, el esposo había muerto, pero dice que ese esposo era una persona que servía ¿a quién? Al Señor, ¿no? Y ahí dice que el mayor patrimonio que puedes dejarle a tus hijos es precisamente eso, que ellos crean también ¿quién? En Dios, ¿no?
Tal vez no le pueda dejar muchas posesiones o propiedades o qué sé yo, ¿no? Pero le puede dejar ese gran tesoro, es que ellos crean en el Dios de poder. ¿En el Dios de qué? De los milagros. Y yo creo que eso había dejado este hombre, porque esta mujer lo primero que hizo fue buscar ayuda a donde había. O sea, ¿con quién? Con el profeta, con el representante de quién? De Dios. Fue a buscar la dirección del Señor. ¿Amén? Entonces, qué hermoso, ¿no? Cuando nuestros hijos estén en problemas, que ellos puedan decir, mi mamá y mi papá cuando estaban apuros siempre venían al Dios de quién? No venían a los ídolos, no venían a los dioses de metal, de madera, de bronce, no venían a los brujos, a los hechiceros. Cuando mi papá, mi mamá y mi abuelo estaban en problemas, ellos venían siempre al Cristo de poder, al Dios de poder, y clamaban al Señor. ¿Amén? Como el apóstol Pablo le habla también a Timoteo y le dice que sea ejemplo en todas las cosas, ¿verdad? Que se ejercite ¿qué? En la palabra del Señor. Que recuerde, creo que esas enseñanzas que surgió de quién? De su abuela Loida, o sea, una mujer que le había enseñado a él los principios de la palabra del Señor. Amén. Así es de que el apóstol Pablo, cuando exhorta a Timoteo, lo anima a que sea un buen siervo, le dice que se acuerden de esa buena instrucción que ha tenido. Y yo creo que eso es lo que dejó de bueno este hombre, es que la esposa ahora pudo buscar el consejo, los hijos pudieron buscar el consejo y la dirección de quién, del Dios de poder, del Dios que hace milagros. Declárame, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Él le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de qué? De aceite. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. O sea, estaba en números rojos. Profeta, necesito que me ayudes. ¿Y qué haré yo? ¿Qué tienes en tu casa? Nada, solamente ¿qué? Una vasija, ¿no? De modo de llevar a empeñar ahí las joyas. Como si yo me veo en apuros, fíjese. Le digo a mi esposa, ¿qué tienes en casa? Y luego mi esposa me dice, no, pues ahí están unas joyas, ¿no? Pero mi esposa tiene por las joyas, ¿cómo se llama? Esas ¿cómo? De fantasía. Así que yo voy y me dan con ellas en la cabeza. ¿Verdad? Y yo pues estoy igual también. Así que nada nos saca del problema, ¿no? Pues esta mujer estaba así. O sea, le dije así para que no vaya un asaltante a robarnos. Realmente somos muy bendecidos. Amén, gloria a Dios. Y somos bendecidos porque Cristo está con nosotros. Amén. Entonces, mire, esta mujer le dijo, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, el reloj, no, chapa. La cadenita que se anda despintando. ¿Qué tienes en casa? Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija, ¿dice qué? De aceite. Sino una vasija de aceite. Ahora, el aceite se usaba para echar, era como combustible, o era usado también como para untarse, para ungirse, o también era usado para cocinar, ¿no? Y así que esta mujer lo único que tenía tenía una vasija. Ahora, una vasija, dice que de aceite. Era todo lo que ella tenía en su casa. Y viene, él le dijo el profeta, ven, pide para ti vasijas prestadas de todas tus vecinas. Vasijas vacías. No pocas. Entonces el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Nada más una vasija con aceite. Ok, ahora, mira, quiero que vayas con tus vecinas y les pidas todas las vasijas que puedas, vacías. No tiene sentido. Los milagros del Señor a veces no tienen sentido. Un milagro es intervención de Dios alterando las leyes
de la naturaleza. Esa es una definición de un milagro, así es. Es la intervención de Dios alterando las leyes de la naturaleza. Pero eso es un milagro, porque es algo que supuestamente, lógicamente no debería suceder, ¿cierto? Naturalmente no debería suceder, científicamente no debería suceder aquello. Pues sí, eso es un milagro, algo que aparentemente no se explica cómo sucedió, pero sucedió. Algo sobrenatural. Es la mano de Dios alterando todas las leyes de la naturaleza. Así que por eso cuando hay un milagro, a veces no lo puedes explicar. Porque ¿cómo puedes explicar la intervención de Dios alterando las leyes de la naturaleza? Nomás levanta la mano y dices, gracias Señor porque no debería suceder y sucedió. Gracias Señor porque no había nada en la vasija, en las otras vasijas y sucedió. Gracias Señor porque en el diagnóstico estaba así y tú lo cambiaste al otro lado. No había forma, pero tú lo hiciste, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias Señor porque no había forma de cruzar hacia allá y tú lo hiciste, Señor. Es tu mano alterando todas las leyes, dejando a la ciencia boca abierta, dejando a la medicina boca abierta, dejando a todas las leyes de la naturaleza confundidas, porque es la obra de Dios alterando todo eso. ¿Qué tienes? Una vasija con aceite solamente. Ok, ahora ve y consigue vasijas vacías con todas las vecinas. Si fuera mala onda la doña esta, no le presta ninguna vasija, ¿eh? Ahí para la bendición, ¿cierto? Si fuera mala vecina esta persona, no hubiera sido bendecida. ¿Cierto o no? Porque si no consigue muchas vasijas, ¿cómo iba a fluir la bendición, no? Pero era buena persona, así de que tenía las puertas abiertas y hubo provisión ¿de qué? De vasijas. Vacía no le hace, pero hubo provisión, ¿no? Y bueno, realmente eso pasa también cuando somos buenos vecinos. Tenemos la bendición del Señor. Amén. Porque, bueno, aquí no es como en México, me presta tantitas azúcar, ¿se acuerdan? Me presta tantito café, me regala tantito aceite, y todos se completaban aquí. Aquí no es como allá, ¿verdad? Pero como quiera que sea, siempre están las puertas abiertas cuando eres buena persona. ¿De quién? De los vecinos. Tú sales, te cuidan tu casa. Se va tu vecino, tú estás al pendiente. ¿Por qué? Porque tienes ese sentir, ¿no? Y andas en bendición y quieres que otras personas también estén siendo, ¿qué? Bendecidas. Ve y pide para ti vasijas prestadas. Ve y pide vasijas. Y no pocas, o sea, trae bastante, todas las que puedas. Yo digo que tremendo la fe y la convicción del profeta, ¿no? O sea, esto lo vamos a solucionar. ¿Cómo sabía él? Tremendo eso, ¿no? Porque hay otras partes donde dice la Biblia que Dios no le revelaba ciertas cosas al profeta. Como más adelante en el capítulo anterior dice la Biblia que cuando la tsunamita, su hijo estaba muy enfermo y entonces su hijo murió, la tsunamita fue a buscar al profeta que había orado para tener un hijo, y cuando Eliseo miró a la tsunamita venir, entonces Eliseo miró que estaba triste, sintió que estaba triste, pero Eliseo le dijo a su criado, pero es que realmente Dios no me ha revelado todavía el porqué de esa tristeza. O sea, muchas cosas me las revela Dios, pero este asunto no me lo ha querido revelar el Señor. Cuando lees más en tu caso lo puedes leer. Ahora, a lo mejor esto ya se lo había revelado el Señor, y ya, porque tenía esa convicción. A lo mejor Dios ya le había dicho, ¿sabes qué? Te voy a usar o para que hagas este milagro, ¿no? Porque él le dice, ¿sabes qué? Consigue vasijas, y no pocas, muchas vasijas, ¿no? Y como quiera que sea, de alguna manera, ahí está la fe en acción, ¿no? Esta mujer sale y busca las vasijas. Va y busca vasijas. Ve y pide vasijas prestadas. De todas tus vecinas, vasijas vacías, no pocas. Luego entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas.
Y cuando una esté llena, ponla, dice que, aparte. Se fue la mujer, cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos les traían las vasijas y ella echaba el aceite. Qué tremendo, ¿no? Consigue vasijas vacías y no pocas, bastantes. Y digo, qué tremendo, aquí también hay una cosa, porque si la mujer era floja, unas 2, 3 vasijas nada más. ¿No? ¿No piensas en esto tú? Porque a veces hay flojera en uno, ¿no? Humanamente. ¿Ah? A veces. Ven, consigue vasijas. Y 1, 2, 3 vasijas. No, vete más, trae más todavía. Bastantes, con toda la vecina ve. Yo no sería floja o talentosa la mujer, no sé, pero ella fue y buscó todas las que pudo y las trajo. No había nada, solamente una vasija llena de aceite. Pero hay que creerle al Señor. Hay que creer en Dios de poder. Amén. Hay que tenerle fe en el Señor. Y como le digo, o sea, nosotros no somos muchos shows espectaculares en este asunto, pero no somos incrédulos. Creemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si siento que se gusta mucho el ministerio de milagros y esas personas que todo lo quieren hacer en cámara, ¿no? Pero te animo a que ejercites esa fe. En tu casa, en tu hogar, va un enfermo, tú pon las manos en el nombre del Señor y ora por él. Hay una situación complicada, agarra a esas personas de las manos y créele al Señor y oren al Señor. Y como dice la palabra, la oración de fe dice sanar a quién? Al enfermo. No importa qué situación pase, preséntala al Señor y oren con fe. Más aquí la cosa es que pensamos que no solamente es el profeta, el pastor, el líder, los ungidos. Nosotros creemos que todo el que está siguiendo al Señor, a Cristo Jesús, y tiene a Cristo en su vida, Dios le ha dado ese poder, esa unción del Espíritu Santo. No solamente unos en la congregación, sino usted tiene esa unción del Señor. Amén. Esa es la gran diferencia de nuestras congregaciones, que no hay un ungido, no hay un iluminado, sino que el Cristo de gloria está entre nosotros, en cada uno de ustedes que le crea al Señor, que tiene esa osadía de creer en las palabras, como dice, por el oír viene la fe, por el oír que la palabra del Señor. Unas cuantas vasijas. Ven, pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas, muchas vasijas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, entonces ¿por la qué? Aparte. Esto es el otro punto. O sea, Jesucristo criticó a los fariseos porque ellos cuando oraban y ayunaban, dice que se paraban ¿qué? Públicamente. Hasta se maquillaban, la cara bien triste, así, todos desgarrados. Ahí estaban y llegaban y le decían, ¿qué estás haciendo? Estoy ayunando para Jehová, retírate, hazte para allá. Y entraban en oraciones y oraban grandes oraciones para que los oyera la gente y dijera, quedara impresionado de que eran muy espirituales. Y eso el Señor dice que lo reprobó. Y eso es lo que reprobamos también en muchos ministerios, ¿no? Que ponen mucho énfasis en eso, o sea, en su persona, en su clamor, en cosas así, ¿cómo le diré? Quieren robarle la gloria al Señor de una forma farisaica a veces. Entonces miramos personas quitándose el saco y golpeando a las personas con unción, tirando pañuelos ungidos, tumbando a las personas, vaciándoles aceite en la cabeza y haciendo un show. Eso no lo hacía el Señor. Eso no lo hacía el Señor. Jesucristo mismo dijo, cuando ores, entra ¿qué? En tu aposento. Amén. Cuando ayunes, entra en tu aposento, o sea, entra en un tiempo de intimidad con el Señor. Y entonces Él te recompensará, dice que, en público. Amén. Porque muchas cosas pasan y suceden en la intimidad con el Señor. Y eso es lo que miramos. El profeta le dijo, ok, ya tienes vasijas, muchas, sí, tengo muchas vasijas. Ok, ahora, entra tú y tus hijos en tu habitación, enciérrense. Y luego, cuando tú llenes una vasija, tus hijos la ponen aparte, y llenas otra vasija, y la ponen aparte, y llenan la otra vasija, y ponen aparte. Todo estaba pasando en privado.
¿Cierto? Todo está pasando en el secreto, en la intimidad de ellos, creyéndole al Señor. Gloria al Señor. Enciérrate tú y tus hijos en intimidad con sus hijos. Esa vasija que estaba llena de aceite tenía que llenar a la otra y 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 a la otra, y así estaba fluyendo siempre el aceite. Cada vaso tenía que estar, cada vasija tenía que estar vacía, ¿cierto? Para poder ser ¿qué? Llenado. Amén. Bueno, y muchos dicen que realmente así también en nuestra vida, o sea, para poder ser llenados de la presencia del Señor, de su Espíritu Santo, hay que vaciarnos, ¿no? ¿Y vaciarnos de qué? Pues de todas aquellas cosas que no le agradan al Señor o que estorban para que tengamos un éxtasis, una relación fresca cada día con el Señor. No una relación de tiempo atrás, sino una relación fresca de cada día. Amén. Pero ¿dónde pasa eso? Dice que en la intimidad. ¿Dónde pasa eso? En una relación con Dios, ahí en un compañerismo con el Señor privado. Y entonces la mujer obtuvo ese aceite de una forma milagrosa. Dios alterando todas las leyes de la naturaleza y haciendo algo sobrenatural, proveyendo, y empezó a fluir ese aceite. Y la mujer, y se fue la mujer, y la puerta cerrándose ella, cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. A ellos le traían las vasijas, y ella echaba ¿de qué? Del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó, dice ¿qué? El aceite. Tremendo, ¿no? La obra del Señor. La obra del Señor. Y estaba fluyendo ahí el aceite. ¿Sabe qué era el aceite? Estaba fluyendo, yo veo el aceite que era como dinero, realmente. Estaba fluyendo el dinero. Fluyendo ahí. Cuenta que vas a la máquina ahí donde saca dinero con la tarjeta, ¿no? Y la metes de repente y empieza. Y sacas un costal y lo pones ahí. Hasta que se llena, hasta que se para la máquina. Y no te quieres ir hasta que se llene esa cosa, ¿no? Estaba el aceite fluyendo y la mujer, échale, otra, uy, y échale otra y echa. Y todas las vasijas, una hilera de vasijas por todos lados. Y échale, y otra vasija, ya no hay más, se acabó. Y cuando dijo ya no hay más, en ese momento, se paró la máquina. Se acabó la bendición. ¿Por qué acabó la bendición? Porque ya no había más que más vasijas, ¿no? O sea, la bendición se limitó, no es porque fuera limitada por Dios. ¿Sí? La bendición no era limitada por el Señor, porque Dios no tiene límites. Pastor Seferino dice que no le podemos ganar a Dios. No le podemos ganar a Dios con las bendiciones. Él siempre está fluyendo. No le podemos ganar al Señor, ¿cierto? Él es generoso con nosotros. Así que ya cuando la última vasija estuvo llena, cesó, porque realmente Dios no tiene límites. Dios podía seguir fluyendo todavía. Si hubiera habido más vasijas, pero como no había más vasijas, cerró. Entonces se cerró la bendición por la limitación de ellos, de que ya no había más donde echar ese aceite. Pero realmente Dios es ilimitable. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios para todas las personas es ilimitable. Amén. Y Dios sigue fluyendo, ¿no? Dios sigue fluyendo, igual en los dones. O sea, en el momento en que yo tal vez pare, en el momento en que yo me siente, en el momento en que yo diga, ya Señor, es posible que los dones y la bendición del Señor se termine, ¿no? Entonces yo tengo que seguir fluyendo en la bendición de Dios, ejercitándome en la bendición de Dios, para que sus dones, sus talentos sigan fluyendo a través de ¿qué? De mi vida. Amén. Esta mujer demostró que tenía fe en Dios. Esta mujer demostró que tenía fe. Esta mujer fue obediente a Eliseo.
Demostró que tenía fe. A pesar de lo que le dijo Eliseo, no era algo muy, ¿cómo se dice? Muy lógico o algo muy coherente, ¿no? O sea, no había nada de lógica ahí, ¿cierto? Pero ella creyó. Ella tuvo ¿qué? Fe. Y es que así es. Así es nuestra situación para recibir los milagros del Señor. Es que a veces no son muy coherentes, eso no es muy práctico, a veces no es muy, ¿cómo se llama? No tiene mucha lógica todo eso. Pero ¿qué importa? Yo le creo al Señor. Yo lo creo a Dios. Que Él, lo que para mí es imposible, para Él es que es posible. Que si Él pudo controlar los males con su voz, Él puede controlar mis dificultades. Que si Él pudo sanar a todos esos hombres del Nuevo y del Antiguo Testamento, Él puede hacerlo si quiere en mi vida. Una vez más. Amén. Que si Él proveyó a Elías cuando estaba allá en el monte, le llevó a esos aves para que le llevaran carne y agua de unas rocas ahí, Dios lo puede hacer. Si Dios proveyó para Moisés maná del cielo, codornices en medio del desierto, ¿por qué no lo puede hacer Dios con nosotros ahora? Él puede hacerlo. ¿Qué dice amén? Tengo que creerle al Señor. No más que a veces no ejercitamos la fe. Porque como le decía, o sea, no es fácil ahorita. Necesito pan. Ok, saco mi tarjeta. Ya solucioné el problema. Necesito aquello otro. La tarjeta, ahí va. Y ya la fe está bien, ¿cómo se llama? No está ejercitada. No está ejercitada la fe. ¿Qué dice amén? ¿Cierto? Es como el que va al gimnasio y ya deja de hacer ejercicio. Pues ya. Usted sabe que el conejo que estaba aquí se viene para acá. O sea, todo se empieza a caer. Igual también cuando ejercita la fe, entonces le crece al Señor. Te empieza a ejercitar en la fe, en los milagros que hizo el Señor, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los milagros que sigue haciendo Dios día tras día. Empiezas a recordar los milagros que hizo en el pasado, los que harán en el futuro y los que hacen en el presente, y empiezas a fortalecerte ¿qué? En los milagros. Empiezas a fortalecerte en la fe. Empiezas a estudiar a Dios, a conocer bien a Dios cada día, como lo hacemos a través de las Escrituras, y entonces puedes tener una fe correcta acerca de Dios. Puedes creer en los milagros de una forma correcta a través de la Biblia. Puedes creer en los milagros de una forma verdadera. Amén. Y estás fortalecido en la fe. Y entonces no te desilusionas, porque has conocido a Dios de poder, has conocido lo que puede hacer, lo que no puede hacer cuando no estamos en su voluntad o en su voluntad, y entonces no hay momento para que te desilusiones, porque has conocido al Dios de poder, su palabra, lo que Él puede hacer, quién es Él. Entonces tienes una fe correcta y verdadera, y no hay espacio para qué, para desilusionarte, porque estás conociendo realmente la palabra del Señor. Amén. Así de que ella le creyó al Señor, pero ella hizo su parte también, y eso tenemos que hacer nosotros, nuestra parte. Ve y consigue la vasija. Ella fue, no pocas, bastantes. Ahora enciérrate, entra en una intimidad con Dios. Hizo su parte, ¿cierto? Y Dios hizo lo difícil. Y Dios hizo lo sobrenatural. Y Dios hizo lo inimaginable. Hizo el milagro del aceite que milagroso. La mujer tuvo fe, porque la mujer agarró la primera vasija llena de aceite y le echó a la otra, y le echó a la otra, y le echó a la otra, y ella tenía suficiente fe para saber que esa vasija iba a seguir llenando a las demás. Y es que muchas cosas suceden ahí cuando oramos, cuando entramos en intimidad con el Señor. Dice que la Biblia que los discípulos fueron revestidos, amalgamados, llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dice que estaban todos unánimes, estaban a puerta cerrada todos, ¿cierto? En intimidad con Dios. Cuando vino sobre ellos que el Espíritu Santo. Dice la Biblia que la cara de Moisés resplandecía cuando él bajaba de estar en una intimidad con ¿quién? Con Dios.
Y pasaban en intimidad, en un éxtasis con Dios, Moisés alabando, adorando al Señor, un éxtasis con Él. Y cuando bajaba dicen que resplandecía, dice que su rostro, de estar, de esa comunión, de esa intimidad con Dios. Es porque es allí en la intimidad donde el Señor nos bendice. Vino ella luego y le contó al varón de Dios. Vino ella luego y le contó al varón de Dios. Vino ella luego y le cuenta al varón. ¿Usted cree que el varón no sabía? Yo creo que sí, ¿no? Pues él había dado las instrucciones. Cuando pasó el milagro, vino ella y luego cuando venía con una sonrisota y el profeta dijo, no, pues ya sé qué es lo que pasó. La bendición del Señor. Cuando yo le pedí a alguien la palabra del Señor y esa persona acepta, sabe que yo sé que lo que va a pasar. Cuando yo le comparto a alguien la palabra del Señor, a una familia, a un individuo, a una persona que está solo, desamparado, triste, le comparto la palabra del Señor y ésta lo acepta bien y lo recibe en su corazón, sabe que yo sé lo que va a pasar. No soy profeta, ni hijo de profeta, pero yo sé lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es lo mismo que pasó en sus vidas. Es que tenemos gozo, paz, la presencia del Señor, el consuelo del Señor, la fortaleza del Señor, lo más grande que es la salvación de nuestras almas. Ella le contó todo lo que había pasado. Ahora el profeta le dijo, ahora ¿sabes qué? Ve y vende el aceite. Paga a tus acreedores. O sea, lo primero es lo primero. Porque ya tienes la bendición ahí, sí. Que ahora agarra todo ese dinero, porque el aceite era dinero, era combustible, era para ungirse, era dinero. Ok, ya tienes ahí todos esos costales de dólares. Oh, estoy bien feliz, profeta, estoy bien bendecido por la provisión del Señor. Me dan ganas de irme a Cancún, a Puerto Vallarta, por allá de paseo. Cálmate, dice el profeta. Cálmate, dice. ¿Sabes qué? Primero, es lo primero. ¿Paga qué? Las deudas. Porque te vas a ir a pasear, lo vas a malgastar y cuando vengas otra vez te lo van a llevar como endeudado y te lo van a llevar otra vez, ¿cierto? Primero es lo primero. Porque a veces nos olvidamos para qué hizo el Señor la obra o por qué lo está haciendo el Señor, ¿cierto o no? Te olvidas para qué es la bendición. Como aquel hermano que oraba en mi pueblo mucho para que Dios le diera un carrito. Y lloraba a grito de cocodrilo para que Dios le diera un carrito. Bueno, Dios le contestó la petición y le dio su carrito. El carrito fue su muerte. Ese carrito fue su perdición. Proverbios 6, 1, 5. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, fíjese, y has quedado preso en los dichos de tus labios, porque nosotros nos apresamos o quedamos presos por nuestros propios labios. Haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu enemigo, o sea, ve y paga la deuda. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento, o sea, no te duermas. No pienses que la deuda ya se va a pagar sola, no te duermas. Escapa como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma ¿qué? Lazo. Escapa. Y esta mujer era lo que tenía que hacer. Había una deuda y tenía que pagarse. Así es de que el profeta le dice, ¿sabes qué? Bueno, ahora tienes la bendición. Ahora ve y paga esa deuda. Ve y vende el aceite. Y luego lo que tienes que hacer luego primero es paga a tu acreedor. Es lo primero. Y luego tú y tus hijos vivan de qué? De lo que les quedare. Qué hermoso, ¿no? O sea, no es al revés. Primero malgastas y que no tienes nada vas a pagar la deuda, ¿no? Pero ya aumentó los intereses. No, primero lo primero, ve y paga la deuda. Y luego, ¿sabes qué? Cuando ya estés libre,
Entonces gózate con tus hijos, con tu familia, y vivan de qué, del resto, de lo que le quede, de lo que les, de lo que quede. Yo me imagino que debe haber sido una buena bendición, porque para vivir de lo que les haya quedado y es familia, ¿no? ¿No es así la bendición? Y es que así es la bendición del Señor. Amén. Una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos completos. Amén. Una vez que le aceptamos, la deuda ha sido ¿qué? Pagada, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos lejos de la destituidos de la gloria del Señor, porque había una deuda. Pero Cristo vino y murió en la cruz y pagó, lo primero que hizo es que pagó la deuda por nosotros, para que nosotros fuéramos ¿qué? Libres. Amén. Ahora yo puedo gozar de las bendiciones de Cristo. Yo y mi familia y mis hijos podemos gozar de las bendiciones que nos da el Señor. Ya puedo gozar de la vida eterna, desde ahorita. Amén. Y más aún cuando estemos en la presencia gozando de esa bendición que Dios nos ha dado, que es la salvación lo primero. Porque muchos buscan otra cosa. Vienen a la iglesia o buscan a Cristo por otra cosa, pero primero es lo primero, y es la salvación ¿de qué? De nuestras almas. Por eso dice la Biblia, busca primero el reino de Dios, justicia, y lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Primero lo primero, y es la salvación de mi alma, y luego, una vez que estoy seguro en Cristo, entonces puedo disfrutar de todas las añadiduras que Dios quiera o no quiera darme, no sé, pero yo voy a disfrutar de lo que Él me dé.